¿De qué se trata este pensamiento? Pregunta con la que yo quiero que estén atentos los siguientes 40 minutos que vamos a ver este. Les pido por favor, no me interesa acá darles la biografía exacta de Empédocles, porque es algo que pueden leer ustedes por internet. O sea, no me quiero detener en este aspecto, sino que lo que me interesa a mí es que esto lo puedan aplicar a sus vidas y a sus conocimientos previos. Por eso piensen la clase, toda la clase, con esta sola pregunta. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la realidad y cómo podemos comprenderla? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Vamos a ver qué sucede, si es que llegamos a comprender algo hoy. Vida e influencia de Empédocles. Eh, Está en la zona que podemos decir hoy el sur de Italia. Para que se ubiquen geográficamente, ¿se acuerdan aquel primer mapa que les di? Estaría en el sur de Italia, que en aquel momento era colonia griega. Por eso van a ver que a veces se confunde un poco el pensamiento itálico con el pensamiento griego. Y alguien dice, ¿por qué se les llama filósofos griegos cuando técnicamente no estaban en la propia Grecia? Es porque en aquel momento Grecia no es lo que es hoy. Aclarado está, ¿no? Creo que es algo obvio, pero nunca está de más por ahí porque puede pasar desapercibido. Fue el primero de los pensadores del eclecticismo pluralista. Por eso les dice non recién. Por eso les dice non recién. Porque Zenón lo que está haciendo es afirmar la unidad de la realidad. La unidad de la realidad aquí ya es puesta en duda. Pero ¿por qué se llama eclecticismo y no puramente pluralismo? Porque intenta llegar a un punto medio, junto a otros pensadores que vamos a ver después, un punto medio entre la realidad del ser, bien, la realidad del ser absoluto en términos de Parménides y el devenir de Heráclito. Muchos creen que este debate lo va a zanjar Aristóteles. Por eso les dije que la idea de este taller de filosofía es mantener en alto a los buenos filósofos, pero también enaltecer a los que han sido silenciados históricamente. De hecho, van a ver que muy pocas veces se habla de estos pensadores. Normalmente cuando alguien aborda el tema del realismo dice aristotélico tomista. ¿Y qué pasó en el medio? O sea, parece ser que el resto simplemente estaba allí jugando a la computadora. No es tan así. Nace en el seno de una familia ilustre, de hecho tiene un gran poder político, es de los pocos filósofos, Empédocles, de los muy pocos filósofos que llega a tener cierta preeminencia política, además de Aristóteles. Obviamente hay una historia respecto a si Aristóteles podría haber sido lo que fue sin uno de sus discípulos, ya vamos a llegar, pero termina su vida exiliado. Como todo buen pensador, es alguien que viaja, como nuestro querido amigo Daniel Siegel, que ahora está en modo rockstar, que nos tienes olvidados porque se nos va de gira. Ah, el que más gira es Horacio, así que. Sí, que por cierto, el viernes que viene no hay clase porque voy a estar en una gira en Paraguay. Esto va en serio, así que tiene un descanso para ponerse al día. Eh, Se interesa por temas de la medicina, de la política, la religión. Soy polifacético. Creo que ha sido de los que más han escrito, de hecho, Empédocles. Y acá viene el punto. ¿Alguien me ayuda a leer qué dice arriba? Es un extracto de Aristóteles, Metafísica. ¿Alguien valiente que se anima a leer? Sí, Empédocles admite cuatro elementos, añadiendo la tierra a los tres que quedan nombrados. Estos elementos subsisten siempre y no se hacen o devienen, solo que siendo ya más ya menos, se mezclan y se desunen, se agregan y se separan. Gracias, profesor Daniel. ¿Quién, quien se anime? ¿Qué pueden entender de lo que está diciendo aquí Aristóteles en esta referencia a Empédocles? ¿Alguien se anima a mostrar qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, yo no sé si lo que está exactamente diciendo ahí, pero con los cuatro elementos se refiere al fuego, al agua que habíamos estado viendo. Va para ese lado.
Acá les voy a pedir que hagan memoria. A ver, esta es pregunta de examen para ustedes. Recuerden que todavía no hemos llegado a Platón. Estamos de acuerdo, ¿no? Todavía no hemos llegado a Platón. Bien. Hasta Platón, la materia era creada, no, incluso hasta Aristóteles, acá vamos a ser un poco más justos. Hasta la aparición del cristianismo, le estoy dando cada vez más ventaja, hasta la aparición del cristianismo, porque con el cristianismo ya va a cambiar bastante la filosofía. ¿La materia era eterna o era creada ex nihilo? El El eterno. eterno. Exactamente. Esto yo sé que parece, ya lo hemos hablado, sé que parece obvio, pero necesito que lo tengan presente, sobre todo los que recién se están incorporando a las clases. La materia para estos pensadores siempre fue eterna. Ellos todavía no conciben la creación ex nihilo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Entonces, la realidad, para Empédocles, la realidad está conformada por cuatro elementos originarios. Ya vamos a estudiar cuáles son. Ya Flor nos anticipó dos. Ya vamos a ver en profundidad cuáles son. Y por lo tanto, no hay generación. ¿Por qué no hay generación? Porque no hay un acto creador ex nihilo. Entonces, lo que hay, por eso le trato de graficar como lo están viendo ahora en pantalla, no sé si pueden ver bien pantalla en este momento, si se entiende la diapositiva acá. Lo que hay es una agregación. La agregación implica tanto separación o disgregación. Pero estas son mezclas y atento al que esté tomando nota, porque si no, no van a entender el filósofo que viene. Es una cadena evolutiva este pensamiento. Es una mezcla cuantitativa. ¿Qué significa que hay una mezcla cuantitativa en esta agregación? Le pregunto, por ejemplo, a Santiago, que lo veo aquí en pantalla, que está muy concentrado. Si la mezcla es cuantitativa, ¿significa que en la realidad hay un cambio sustancial o hay un cambio accidental? Si es cuantitativa. Sustancial. Pensemos de la siguiente manera, Santiago. No, Supongamos no. que vos, Santiago, crecieras 1 centímetro, se te agrega 1 centímetro de altura. ¿Cambió tu esencia, tu cualidad, o cambió simplemente una cantidad en tu acto de ser, digamos, en tu persona? Una cantidad. Exactamente, muy bien. Hay un cambio cuantitativo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que la tierra es tierra, pero le puedo agregar un granito de arena, un granito de mármol, pero sigue siendo tierra. O sea, la cualidad es tierra. ¿Se entiende el punto hasta aquí? Sí, Hay sí, un sí. cambio cuantitativo. Esto, por favor, pero lo toma nota, porque si no, no van a entender el filósofo que viene, que es muy parecido en algún punto. Es muy parecido. Porque estas son las posturas, insisto, del eclecticismo pluralista. Nomás que están divididos los cuantitativos de los cualitativos. Acá estamos viendo la corriente cuantitativa. En esta corriente cuantitativa, la agregación lo que hace es que la realidad, este devenir, este devenir, cambia, pero cambia en cantidad. Porque recuerden cuál es la idea de estas corrientes. Tratar de tener un punto medio entre Heráclito y entre Parménides. ¿Van entendiendo la lógica? ¿Qué es lo que aspira este filósofo? ¿Se sigue o no se sigue? Porque si no se entiende, me lo dicen que es responsabilidad mía si no se entiende. ¿Se entiende hasta acá? Sé Claro, hay que es... algo que se conserva y algo que cambia. Lo que se conserva son los elementos y lo que cambia es la proporción en que cada elemento entra dentro de cada ente en particular. Mejor explicado imposible. Quiero resaltarlo para que les quede muy claro. Excelentísimo lo que nos dice Daniel. Gracias, profesor. Es para que entiendan qué es lo que está haciendo esta corriente, porque si no, ven el pensamiento aislado y no captan la esencia del pensamiento. La esencia del pensamiento es cómo logramos congeniar el puro ser de Parménides con el puro devenir de Heráclito. Sí, Itzel, te escucho. Una pregunta. Este, esto podría estar hilado con lo del río que veíamos la clase pasada, Todo está hilado. Todo. porque me recordó a eso. Todo está vinculado. Y está muy bien que te hayas acordado.
Porque acá estamos tratando de dar respuesta a esto. Acá estamos tratando de dar respuesta a si acaso Heráclito alguna vez en su vida se bañó. Bueno, vamos a ver si alguna vez se bañó Heráclito. Y si se bañó, ¿dónde se bañó? Sí, Lisandro. Ahora esto último que decís, que el pensador quiere unir lo que dice Heráclito, esto que decís, ¿era ese su incentivo a hallar estas respuestas o no? Porque si ese es el incentivo, me hace sospechar de que puede haber mucho sesgo de ya, o sea, probando lo que quiero probar. Porque, o sea, si yo como uno de estas cosas y puedo, no sé, unirlo de cualquier forma. O encontraron estas respuestas a raíz de lo que los otros pensadores. No sé si me explico. Sí, yo no sé, sinceramente, no sé, si quizás alguien tenga una opinión totalmente distinta a la mía. Yo no sé si ellos parten de un sesgo. Yo creo que realmente tenían una búsqueda genuina por la verdad. Y creo que reconocen que hay una verdad muy lógica en Heráclito, porque, como diría una frase famosa, sin embargo se mueve. O sea, ellos son conscientes de que hay movimiento en la realidad. Yo creo que vos mismo, Lisandro, si tenés familia, habrás visto que un niño crece, de que la gente camina en la calle, de que los edificios son construidos. O sea, vos y yo veríamos movimiento, suponiendo que estuviésemos vos y yo en esa etapa, veríamos movimiento. Pero al mismo tiempo, también reconoceríamos que hay algo que permanece, y esta es la duda que nos queda a nosotros. Creo sinceramente que no hay un sesgo. Yo realmente, al menos quiero creer, es un acto de fe lo que estoy haciendo acá, de que había una búsqueda genuina por la verdad, por reconocer o al menos intentar descubrir por qué el universo es y cómo llegamos a conocer qué es. Entonces, aquí es donde empiezan a tomar elementos de distintos filósofos previos y dicen, fantástico, desde este punto, ¿qué puedo tomar y qué puedo construir desde acá? No sé, Daniel, ¿usted qué opina? Pues es muy interesante la pregunta de Lisandro ahí. Sí, yo diría, bueno, el sesgo, si lo entiende como que uno parte de ciertos supuestos metafísicos cuando elabora explicaciones y da respuestas a preguntas que se formula, eso pasa siempre y pasa en la ciencia también, ¿no? Toda ciencia parte de alguna suposición sobre cómo está conformada la naturaleza, se hace preguntas sobre cosas que le resultan enigmáticas, como por ejemplo por qué caen las piedras, y después busca explicaciones de acuerdo a lo que tiene disponible como posibles realidades. Por ejemplo, para Newton era posible pensar en términos de una fuerza, la fuerza de gravedad que explicaba la caída de los cuerpos. Para Aristóteles no, para Aristóteles más bien en términos de lugares naturales, de los cuales las cosas son apartadas y tienden a volver al lugar que les corresponde. Entonces, sesgos hay siempre en ese sentido, en el sentido de que partimos de ciertos conceptos metafísicos, abstractos, si se quiere, que nos ayudan a estructurar la realidad, pero no en el sentido del sesgo de confirmación, no en el sentido de que vas a buscar todo lo que favorezca o te diga, te haga pensar, bueno, esto está bien y mi idea va bárbaro, ¿no? Sino que constantemente cada filósofo vuelve sobre lo que los anteriores habían pensado y va un pasito más porque dice, bueno, tengo que tratar de explicar esto que me parece que en los anteriores no quedó explicado. Entonces esa es la pregunta, ¿cómo puedo ver que hay cambio y al mismo tiempo sostener que algo permanece? Porque si no hubiera la permanencia de algo no habría orden, todo sería un caos, digamos. Y Entonces ahí, tengo que pensar que hay principios permanentes en la realidad, hay un cosmos, y tengo que explicar cómo se produce ese ordenamiento y cómo se mantiene a pesar del cambio que las cosas sufren, ¿no? Yo lo entiendo así. no, y yo coincido. Es muy buena tu pregunta, Lisandro. Te agradezco porque nos ayudas a alimentar y nos obligas a pensar muchísimo. Tanto a Dani como a mí nos obligas a pensar. Está muy bueno. Y bueno, y buscando estas respuestas, alguien se podría preguntar, supongamos, yo creo, yo calculo, yo especulo que Empédocles debe haber tenido algún amigo como Lisandro que hacía preguntas complejas y seguramente fue Lisandro Crespo y le preguntó a Empédocles cómo surge este proceso de agregación. Porque claro, no es solamente hay agregación, hay hay una mezcla cuantitativa, ¿qué genera esta agregación? ¿Qué genera esta disgregación? Y él va a decir que hay dos fuerzas que predominan en el cosmos. La fuerza del amor y la fuerza del odio. Literalmente lo dice así. Pasa que recuerden que él escribió en prosa, que era poeta, entonces no, creo que yo lo expliqué 15 veces, lo voy a explicar 16 veces ahora.
todavía no hay una separación entre filosofía de la naturaleza y filosofía metafísica. Todavía no la hay. Ni hablar que pueda existir ni por asomo una distinción entre ciencia y filosofía, pero faltan por lo menos 20 siglos todavía. Faltan por lo menos 20 siglos, estamos, ¿no? Por eso se mezcla el conocimiento científico con el conocimiento filosófico en una prosa maravillosa y es con lo que trabajan estos pensadores, que está bien, o sea, es para la época, pero es para quitarse el sombrero, o sea, ¿quién no quisiera haber innovado en el pensamiento de la humanidad como innovaron estos? Pero acá viene algo que creo que le va a gustar a mis amigos cristianos. Vamos a hablar del amor y del odio. Miren, dice los fragmentos recuperados que les pedí que lean del Word que les pasé, que ni yo leyó ninguno, pero está todo bien, los quiero igual. Estos elementos nunca cesan su continuo cambio. En ocasiones, unos se unen bajo la influencia del amor, y de este modo todo deviene lo uno. Y de este modo todo deviene lo uno. Cuando hay puro amor, una esfera maravillosa y perfecta. Otras veces se disgregan por la fuerza hostil del odio y tienen una vida inestable. Esto lo dice Empédocles. Una maravilla. Entonces, acá pueden ver pantalla, ¿no? Ven que hay una pirámide. Para llegar a la pirámide es, bueno, que alrededor se ve la pirámide podemos decir al revés en algún punto, pero ¿cómo parte la base de su pensamiento? Para él llegar al arjé. ¿Qué es el arjé? ¿Qué es el arjé? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué es el arjé? Para un El filósofo. fundamento. El Exacto. fundamento. El principio constitutivo de la realidad. El fundamento de la realidad. Ténganlo presente. El principio constitutivo de la realidad. Entonces, él tiene una base de pensamiento que parte de la necesidad y perennidad del ser y el transcurrir del todo. Parménides y Heráclito. Entonces él va a decir, ¿cómo hago yo para que esto tenga sentido? Va a ir a lo que se llama la ricómata, o también llamadas las raíces. Y las raíces son el arjé de Empédocles. ¿Cuál es el arjé de Empédocles? Si le damos un examen de múltiple choice, ¿cuál es el arjé? Las raíces. ¿Estamos? ¿Bien? Bien, fantástico. Ahora, ¿cómo son estas raíces, este ricómata? Bueno, vamos muy rápido porque ahí pueden ver pantalla bien está el dibujito hecho, ¿no? Bien. Me encantó esa imagen, dije, esto tiene que ir sí o sí a la diapositiva. Bien. ¿Cuáles son los principios constitutivos de todas las cosas? De todas las cosas. ¿Cuáles son los principios constitutivos? El agua, el aire, la tierra y el fuego. A diferencia de los predecesores, donde había ciertos cambios cualitativos en algún punto, las raíces de Empédocles son cualitativamente inalteradas. No hay un cambio cualitativo, que era la pregunta un poco capciosa que le había hecho Santiago, sino que se van combinando en distintas proporciones para formar las cosas. Todos estamos formados de estas raíces. ¿Vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que provoca el cambio si está todo formado por lo mismo? ¿Será la fuerza del amor o será la fuerza del odio? Y este tipo de combinaciones de estas fuerzas es lo que genera la realidad que hoy conocemos. ¿Se entendió hasta acá cuáles son las cuatro raíces que no tienen cambio cualitativo, hay cambios cuantitativos? ¿Se entiende este punto? Sí, Flor, te escucho. Puede ser que esto, profe, sea en lo que se basan las teorías orientales del yin, el yang y todo esto. Vamos a ver. Puede ser que sí o puede ser que no. Recuérdense que los primeros filósofos, cuando vimos la escuela de Milesio, los primeros milesios, tuvieron contacto con el Asia. Por eso les hice el mapa. La cuestión geográfica no es una cuestión menor. Las fuerzas del amor y del odio. Acá me gustaría escucharlo en algún momento a Gamaliel, que nos haga algún aporte. Pero vamos a ver qué dicen las fuerzas del amor y del odio. ¿Qué nos tienen para aportar aquí? La fuerza del amor tiende a unir los cuatro elementos como atracción de lo diferente. A ver si me pueden
grabar esto. ¿Qué es lo que une el amor? El amor une lo que es diferente. ¿Y qué es lo que, y cómo actúa el odio? El odio lo que hace es separar de lo semejante. No sé si notan este punto. Así como el amor puede unir el agua con la tierra, lo que va a hacer el odio es separar el agua. Entonces, o vamos a tener o un vapor o un hielo, los va a ir separando de sí mismos. Un poco parecido a los seres humanos, ¿no? Que amamos a nuestras esposas, pero a veces odiamos a nuestro prójimo que es semejante a nosotros. Digo, para romantizar un poco el pensamiento aquí. Cuando predomina el amor totalmente, se genera una pura y perfecta esfera que es igual e infinita a ella misma. Podríamos decir un ser absoluto, en algún punto, no vayan a tomar nota de esto así. Podríamos decir que hay una perfección absoluta. Y el odio, cuando empieza a obrar, lo que hace es generar separación, promover el caos, dividir. ¿Cuál es uno de los primeros trascendentales en la filosofía tomista que ya lo hemos estudiado? El unum. Recuerden siempre. Entonces, mientras el amor intenta unir, el odio intenta separar. Camaliel, ¿usted puede ver la imagen que estamos viendo en pantalla ahora? Sí, ¿A qué le recuerda esa imagen? ¿Qué es una de las primeras cosas que hace Dios en el Génesis? separar, Separar la luz. separar a todos. La luz de las tinieblas. Exactamente, de hecho la imagen es representativa de la separación que hay de la luz de la tiniebla. Digo, es interesante, Empédocles, me parece, ¿no? ¿Cómo llega a esta conclusión de que hay una fuerza que separa la luz de la tiniebla? ¿Cómo hace Empédocles? Porque recuerden, él no tiene la verdad revelada. Él no tiene la verdad revelada, pero él dice, hay algo que une a través del amor. Pero hay una fuerza cósmica, pensemos, Luzbel, que a través del odio genera separación y división. ¿Ustedes podrían decir que Empédocles en algún punto pareciera que tiene como algún vestigio del Antiguo Testamento? O quizás es un delirio de mi parte. Pero yo cuando he leído los fragmentos, por eso se los pasé, es No, yo interesante. estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Es interesante que plantee que hay una fuerza que va separando y hay una fuerza que va uniendo y la fuerza que une es el amor, y más cuando consideramos que Dios es un ser absoluto, perfecto, donde hay... ¿Qué es lo que dice? Miren, cuando predomina el amor absoluto, hay algo que es puro y perfecto. Yo pienso, aquí me está hablando de Dios, al menos lo que yo creo, lo que yo logro interpretar desde mi sesgo, volviendo a la palabra de Lisandra, que es la palabra de la clase de día, desde este sesgo yo diría, y parece que había un contacto con una verdad sobrenatural. Interesante, y además hay una fuerza cósmica que es el odio que divide, ya no la naturaleza, porque recuerden que estos son filósofos naturalistas, pero si yo lo quiero traer al campo antropológico, ¿no es acaso una fuerza sobrenatural la que empieza a generar división entre el hombre? La que hace incurrir, la que tienta en el pecado, la que actúa sobre nosotros. Había una pregunta de Miguel, no sé si las puede transmitir antes de terminar esta parte. Hola, ¿qué tal? No sé si mi pregunta no sé si es buena o mala, pero me parece curioso que dice que el amor junta a los diferentes y el odio separa a los iguales. Eh, entonces, ¿habría alguna fuerza o algo que junte a los iguales y separe a los diferentes? ¿O o eso de los iguales y diferentes va por otro lado? Eso, bueno, no, al menos yo no lo llegué a leer, yo transmito lo que copio de los fragmentos, se han perdido muchos fragmentos. Desconozco sinceramente si el autor llegó a asumir esto, pero lo que intenta remarcar es que la fuerza del amor, en esta fuerza cósmica, es capaz de unir lo diferente. Porque lo que ya es lo mismo en sí mismo,
no necesita de ninguna fuerza para estar unido. Para que el agua sea agua, no necesita una fuerza que le haga ser agua, ya es. Porque recuerden que ahí los Sí. principios materiales, estas cuatro raíces, son eternos. Entonces, el fuego es fuego. Tendría que haber una fuerza cósmica que separe el fuego de sí mismo, porque ya es. Ahora, tiene que haber una fuerza que lo una con lo que es distinto. Por eso habla de el amor como la unión de lo distinto. Porque para yo, por ejemplo, unirme en el amor a mi esposa, necesito una fuerza que me une, como es, por ejemplo, el amor conyugal. Entonces, eso es lo que me une porque soy distinto a ella. Ahora, yo no me divido de mí mismo porque ya soy, yo soy. ¿Se entiende el punto aquí, Miguel? Yo soy. ¿Cómo me podría Ok. dividir a mí mismo? Por ejemplo, amputándome un brazo, quitándome la vida. Y porque tendré que odiar a mí mismo. Aquel que se daña a sí mismo, se odia a sí mismo. ¿Se entiende? Por eso es interesante Empédocles, si lo vemos en profundidad, después lo vamos a repasar en el grupo, pero tiene algunos principios que son interesantes para la vida de uno incluso, para entender cómo uno se relaciona con el otro, más allá de estos Pro- principios de fuerza cósmica natural. Sí, Profe, por ahí estaría bueno tratar de entender en la cabeza de él, para él, qué era diferentes y qué eran semejantes o iguales y semejantes o distintos o las como para poder... raíces. Para él, para no, si yo estoy haciendo acá mi interpretación, para él concretamente, los semejantes son las raíces. ¿En qué sentido? El fuego es semejante al fuego, el agua es semejante al agua, la tierra es semejante a la tierra, el aire es semejante a la al aire. O sea, es una identidad sobre sí mismo. Esto es lo semejante en Empédocles. Él está hablando de las cuatro raíces. Entonces, lo que hace el amor es unir la tierra con la no tierra. Y lo que hace el odio es que la tierra se divida sobre sí misma. Hay una pregunta de Sandra y después de Lisandra. Y terminamos con esta parte. Sí, mi pregunta, digamos, para poder hacer el paralelo con Dios y el demonio, digamos, que sería como la Dios que quiere siempre unir y el demonio que quiere dividir o separar, es, según este filósofo, ¿cuál era la razón para que el amor y el odio hicieran lo que hacían? Es decir, había una motivación que los llevaba a hacer esto. Son fuerzas cósmicas, pero ¿por qué hacen lo que hacen? O sea, simplemente Bueno, son fuerzas cósmicas. ahí entendí la pregunta. Y ya sé para dónde va. No hay una inteligencia. Por eso esperen al siguiente filósofo donde ya sí va a haber un nous. Esperen un poquito. Simplemente las fuerzas son. No es, recuerden, no hay todavía un Dios creador. No hay todavía este Dios que empieza a establecer un porqué. No hay una causa fin. De hecho, lo que le critican a Empédocles, la principal crítica que le hace Aristóteles, es que nunca atribuye una causa fin a lo que es. Esta es la principal crítica que le hace Aristóteles, que no tiene una causa fin. Las cosas simplemente son. En algún punto hasta termina siendo mecanicista. Lo que yo dije del diablo y de Dios es para mi interpretación de ver que hay ciertos paralelismos con el pensamiento cristiano. Él nunca habló de un Dios, nunca habló del diablo, él habló de una fuerza cósmica. Una fuerza cósmica como podría ser, por ejemplo, la gravedad. Es como que yo le pregunto a usted, Sandra, ¿cuál es la inteligencia que hay por detrás de la gravedad? Y usted me diría simplemente la gravedad simplemente es una reacción, no sé, bueno, hay una discusión respecto a la teoría de las cuerdas y la atracción de los cuerpos, pero me diría, bueno, simplemente los cuerpos funcionan de esta manera mecánica. ¿Se entiende el punto, Sandra? No sé si me voy a entender. No hay en Empédocles todavía este logos ordenador como esta inteligencia trascendental. Por eso no hay una causa fin, que es la crítica que le hace Aristóteles a Empédocles. Espero haberme dado a entender, porque es muy buena la pregunta. Por eso Sí, solo algo, o sea, él como él lo está haciendo por observación y el amor y el odio él lo reconoce como, pues por el comportamiento humano. Él dice amor y odio, pero ¿de dónde sale ese amor? ¿De dónde sale ese odio? ¿Por qué hacen lo que hacen? Pero ya me quedó claro con el tema de simplemente son fuerzas cósmicas que son, pero no hay algo, no hay una causa ni un fin. Ya me quedó claro. para que recuerde Sandra, porque es una duda que pueden tener mucho, es muy buena su pregunta. Estos autores, recuerden que les marqué al principio, tienen que leer la vida de ellos. Por eso les mandé los fragmentos. Hay que leer ese archivo de Word que les mandé, por favor. Porque ahí se está explicando, estos autores, muchos son, además de filósofos, poetas. Entonces, supongamos que yo fuese poeta. Yo me siento atraído hacia mi esposa
y voy a utilizar el término atracción cuando quiera decir, por ejemplo, que las piedritas son atraídas hacia su tierra porque pertenecen a la tierra, y el fuego va hacia arriba porque se siente atraído hacia el sol porque pertenece al sol. Entonces yo digo, bueno, así como yo pertenezco a mi esposa, las piedritas que pertenecen a la tierra bajan no por la fuerza de la gravedad, sino porque están atraídas por la tierra. Y el fuego que pertenece al sol se siente atraído al sol. Son formas figurativas. Esto no implica que el sol tenga una inteligencia que lo está llamando al fuego, sino que son formas figurativas de explicar la realidad, porque muchos de estos son poetas antes que filósofos. De hecho, la mayoría se ganaban la vida escribiendo poesía, como un dato que no crean que tenían Patreon como yo. Entonces, en algún punto nosotros también hacemos lo mismo, digamos. Pero muchos de estos son poetas. Entonces, ellos no tenían un sistema de Patreon. ¿Cómo se ganaban la vida? Escribiendo poesía, y con ese recurso trataban de explicar la realidad. Sí, Lisandro, te escucho. No, mi pregunta iba muy similar a la pregunta de recién. Quería preguntar eso, básicamente, si este amor y odio eran entidades en sí o que eran para él, o si eran fuerzas que otro ente usaba, pero entiendo ahora que no. Así que iba por ese lado. Y también de curioso, más que otra cosa, pues en la clase pasada eh, marcabas qué filósofo, eh, qué atribuciones le daban a los dioses, y en esta clase ahora, en este punto histórico, ¿dónde estamos? O sea, ¿estos filósofos siguen creyendo en los dioses griegos? ¿Le dan algún tipo de autoridad o de poder, o ya pasamos eso? Y si mal no me equivoco, a Empédocles, si mal no me equivoco, que yo dije muere en el exilio, es justamente porque se lo acusa de impiedad. Porque él llega a cuestionar el sol. Él llega a decir que el sol no es un dios. Él llega a decir que el sol en realidad es una más. No me acuerdo si es este o el otro. No puedo acordar ahora cuál de los dos. Creo que fue Anaxágoras o Empédocles, a uno de los dos, porque son compañeros. Empédocles y Anaxágoras son ambos pertenecientes a la misma escuela ecléctica. Ambos. No más que Anaxágoras plantea el cambio cualitativo y Empédocles el cambio cuantitativo. Pero hay uno de los dos que se lo juzga por impiedad. Así que ahí estaría tu respuesta, Lisandro. O sea, creen en Dios, pero miren, es como le pasa a muchos filósofos del modernismo, que también a veces recurren a Dios porque hace 3 siglos atrás decirte que eras ateo o espinosista, como le pasó, por ejemplo, acá me puede corregir el profesor Daniel, a Fichte se reconoce espinosista y era, o sea, lo tratan de espinosista, y decirle espinosista a un filósofo hace 3 siglos atrás era como que hoy digan, miren, acá hay un defensor de la pederastia, un revolucionario que está legitimando la pedofilia. O sea, era como lo peor que te pueden llegar a decir. En esa época, la impiedad era lo peor que te pueden llegar a decir como filósofo. O sea, que estabas corrompiendo a los jóvenes al hacerles creer que podía existir un mundo sin estos dioses paganos. Entonces, está en este punto. O sea, no lo van a escribir explícitamente, pero yo creo que si uno lo hubiese hablado en privado, quizás sería otra respuesta. Yo creo, porque digo, en este caso, él está diciendo, miren, la materia es eterna y la materia va actuando por fuerzas cósmicas que no son fuerzas dotadas de inteligencia y voluntad, simplemente son, y hay cambios cuantitativos. Sí, es interesante, porque lo que sí va a sostener, esto yo creo que también hay una influencia de Pitágoras, acá esto ya es especulación mía, esto ya es especulación mía. Yo creo que hay una pequeña influencia de Pitágoras, aunque intentan tomar distancia de la corriente pitagórica, en cuanto a la transmutación del alma y la purga. Él considera que los hombres que logren purificarse escapan a este ciclo constante, esta especie de eterno retorno que tienen los griegos. Cuando se purifican, vuelven a morar entre los dioses. O sea, él todavía cree en Dios, en los dioses, perdón, cree en los dioses. Hay que ver en cuáles, ¿no? Pero Sí, cree lo que pasa que... No, perdón. No, que Heráclito también dice, el mundo no fue creado por los dioses, pero no dice que no existen los dioses, porque decir que no existen los dioses hubiera sido impiedad y lo mataban. Entonces, exactamente. lo que hacen es arreglárselas para, digamos, darle un lugar a los dioses dentro de su visión del mundo, pero decir, en el fondo,
no importan tanto los dioses, ¿no? Es como Claro. pasan a un plano secundario y lo central pasa a ser este arjeo, estas raíces o estas fuerzas que ordenan el mundo, ¿no?